Estamos hoy en la última clase de lo que es el tema Somos su cuerpo. ¿Qué somos ante el Señor? A ver si alguien aprendió. Somos el cuerpo de Cristo. Jesucristo nos mira como su cuerpo. Jesucristo mira a la iglesia como su cuerpo. Ya hemos aprendido muchas cosas, por lo menos yo he aprendido bastante, no sé ustedes. Pero mientras he estudiado todo esto, el Señor ha revelado cosas muy lindas que han impactado mi vida. El hecho de entender de que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y que los miembros tienen muchas funciones, que no todas las funciones en el cuerpo de Cristo son iguales. A veces confundimos lo que es un movimiento cristiano con el cuerpo de Cristo. A veces confundimos un grupo específico y a veces creemos que ese es el grupo que es el cuerpo de Cristo, pero aquellos no. Entonces, cuando miras la Biblia y cuando miras cómo Dios ha usado hombres a través de la historia, te das cuenta de que en el Evangelio no hay un parámetro, no hay un marco, no hay un cuadro. No es algo que esto tienes que ser, así tienes que verte para ser cristiano, para ser evangélico o para ser hijo de Dios. Hemos aprendido que para ser cuerpo de Cristo o parte de la iglesia de Cristo, lo único que necesitas es reconocer que Jesucristo es tu Señor, que Jesucristo es tu Salvador, recibirlo en tu corazón, hacerlo Señor de tu vida, y eso hace que ahora tú seas un miembro de Cristo. ¿Cuántos entienden que eso es fácil? El aprendizaje, el ir a una iglesia, eso es parte de tu crecimiento, eso es parte de lo que tú tienes que hacer para seguir creciendo hacia el propósito de Dios y para ir aprendiendo más con de lo que tiene que ver con Cristo para tu vida. No es el venir a la iglesia lo que te hace cristiano, pero si eres cristiano, tú vas a una iglesia. No es el hacer algo que te convierta en hijo de Dios. Recibir a Cristo es todo lo que tú necesitas para ser hijo de Dios. Y una vez que tú te conviertes en hijo de Dios, entonces Dios comienza a mostrar sus propósitos para tu vida, para que tú puedas hacer cosas en esta tierra por las cuales Él te escogió. ¿Cuántos sabían que ustedes no nacieron por casualidad? En el año que ustedes nacieron, en el 1950, 60, el año que tú hayas nacido, 80, más para arriba o más para abajo. 90, los que son del 2000, del nuevo milenio, los que somos un poquito antes, pero tú no naciste en esa época por casualidad. Pudiste haber nacido en los 1600, en los 1500, pero Dios quiso que nacieras en este tiempo porque Él tenía un propósito y una asignatura para ti en este tiempo. ¿Alguien lo cree? Lo voy a repetir porque a veces estas cosas nos parecen como demasiado espirituales. ¿Será que Dios me quiere usar? Sí, Dios te quiere usar. Dios decidió que tú nacieses en este tiempo, que tuvieses el papá que tú tienes, por eso es que tú no escogiste a tu papá ni escogiste a tu mamá. Fue Dios el que vio que de ese hombre y de esa mujer podría salir la chulada que tú eres ahora. Se lo voy a repetir porque no los he convencido todavía. ¿Sabías que Dios necesitaba los ADN de tu mamá y de tu papá para hacer la belleza que tú eres? Cuando tú entiendes eso, te liberas de todo lo que Satanás te ha dicho, porque hay gente que piensa que nació por equivocación, producto de una violación. Es que mi mamá no estaba lista. Nunca está listo uno para tener hijos. Los hijos lo alistan en el camino. Pero tú no naciste de casualidad, no es que se equivocó tu papá o se descuidó tu mamá. Es que Dios tenía un plan para que el hombre que te engendró y la mujer que te concibió fuesen los dos seres perfectos para que naciese de ti una persona, un individuo que no se parece a nadie, que no tiene los mismos ADN, eres único en el mundo. Por eso es que tienes que sentirte especial y Dios te mira así, como una persona especial, como alguien que no hay nadie como tú. Y cuando tú vienes a Cristo te das cuenta de que Dios te mira de esa manera, te mira como algo perfecto. Por eso es que Pablo escoge el cuerpo humano para ponerlo como ejemplo y dice que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros
y todos somos parte de un solo cuerpo donde Jesucristo es la cabeza. ¿Se entiende ese concepto? Está bien claro, bien fácil de aprenderlo, ¿verdad? En esta mañana yo quiero hablarte sobre lo que significa mirar a través de los ojos de Cristo. ¿Cuántos quieren aprender eso? ¿Cuántos quieren ser ojos de Jesucristo? Porque somos sus manos, somos sus pies, a veces somos su boca cuando declaramos lo que Dios quiere que declaremos. Somos sus manos cuando Dios quiere que vayas y ores por un enfermo, tú pones tus manos y a través de tus manos el Espíritu Santo se mueve y hace milagros. Dice Hechos que Dios hacía cosas grandes, milagros, increíbles a través de las manos de Pablo. O sea que Pablo ponía sus manos y eran un instrumento, y cuando Pablo ponía sus manos sobre los enfermos se sanaban por el poder de Dios. Entonces en esta mañana vamos a estudiar lo que significa ser los ojos de Cristo. ¿Cómo Cristo mira a las personas? Yo quiero que vayas al libro del apóstol Juan. Estamos hablando de lo que es ser parte del cuerpo de Cristo y lo que significa mirar con los ojos de Jesucristo, mirar a través de Cristo, mirar las cosas como Cristo las mira, mirar a las personas como Cristo las mira. San Juan capítulo 21, versículo 14 dice así: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuántas veces se les había aparecido antes? 2, y esta era la tercera. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Quiero llevarte a la historia. Como siempre me gusta irnos en la máquina del tiempo para poder entender mejor lo que estaba pasando. Entremos en la escena. Esto sucedió probablemente 2 semanas después de que Jesucristo hubiese resucitado. Jesucristo muere, es crucificado, es enterrado, al tercer día resucita y las mujeres dan la noticia que su cuerpo no está ahí. Y comienza la búsqueda del cuerpo de Jesucristo y comienzan los fariseos a acusar a los apóstoles de que los apóstoles se habían robado el cuerpo de Cristo. Entonces comienzan a perseguirlos y ellos se esconden porque tenían miedo de que los encontraran, porque los estaban acusando de que ellos habían removido la piedra y de que ellos habían raptado el cuerpo de Jesucristo para que se cumpliese lo que él había hablado. Y entre ese revolú y esa persecución, ellos estaban escondidos y Jesús en la primera ocasión se les presenta estando las puertas cerradas y les dice: paz a vosotros. Entonces ellos comienzan a mirar a Jesús y a preguntarse: ¿este será un fantasma? ¿Será un espíritu? ¿O nos estamos imaginando cosas? ¿Verdad? Porque a veces Satanás aprovecha el dolor de las personas para mostrarte siluetas de cosas que no existen. Los muertos no regresan, los muertos no salen. Son demonios que toman siluetas, figuras del ser querido a quien perdiste y se te muestran para confundirte y para engañarte. Así es de astuto y de diabólico. Bueno, diabólico es Satanás, ¿verdad? Pero Jesús se da cuenta de que ellos están pensando esa clase de cosas y les dice: paz entre vosotros, yo no soy ningún espíritu. Los espíritus no tienen cuerpo, tóquenme, abrácenme, yo soy Jesús. Quiero decirte que la diferencia entre un cuerpo resucitado y un cuerpo normal es la textura de tu cuerpo. Pablo decía: cuando esto material se vuelva, esto corruptible se vuelva incorruptible y esto mortal se vuelva inmortal, lo que significa que un cuerpo resucitado es igual. Lo único que cambia es la textura, ya no eres
carne, bueno, ya no eres sangre, no va a haber sangre, hay gloria de Dios en ti, pero tu cuerpo es igual. Así que si no te gusta tu cuerpo, yo te aconsejo que comiences a hacer el esfuerzo de gustarte a ti mismo. Porque te tengo noticias, cuando resucites vas a resucitar con el mismo cuerpo que te moriste. Si eres narizón, vas a resucitar narizón. Si eres orejón, te vamos a reconocer desde que te veamos. Allá va el orejón. No pienso morirme moreno y resucitar rubio, eso no va a suceder. Me voy a morir moreno y voy a resucitar moreno, por eso es que amo ser moreno. ¿Cuántos se aman a ustedes mismos? Yo quiero dar una palabra a los que están en las redes sociales. ¿Cuántos les dan un aplauso a los que están en las redes sociales? Facebook, YouTube. Un saludo, un abrazo. Pero si tú tienes problemas con tu cuerpo, yo te aconsejo que comiences a amarte. Y si tú te has hecho alguna operación en donde te han mutilado algún miembro y estás frustrado, estás en depresión porque no sabes cómo volver a tu estado original, no te preocupes, porque cuando resucites vas a resucitar completo. El diablo ha levantado un movimiento a los jóvenes y a todos los seres humanos, especialmente a la juventud, haciéndoles creer que están en un cuerpo equivocado. Voy a declarar esto de parte del Espíritu Santo porque lo tengo que decir. Se ha levantado un movimiento diabólico en medio de los teenagers, de los jóvenes, haciéndole creer a muchos jóvenes y adultos también que están atrapados en un cuerpo que no es el de ellos, que Dios se equivocó cuando los hizo mujer, cuando deberían haber sido hombres. Pero te tengo noticias, Dios nunca se equivocó. Y cuando mueras y resucites, vas a resucitar igual que como naciste la primera vez, porque Dios no se equivoca. Lo que tienes que hacer es recibir el regalo bello de Dios, aceptarlo, venir a Cristo, y Él va a cambiar esa influencia diabólica y va a dar en ti una aceptación. Te va a despojar de todo eso que te ha venido atormentando y te va a dar una libertad para que puedas aceptarte y vivir feliz así como Dios te hizo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces Jesús resucita, lo reconocen, lo abrazan y le cuentan a Tomás, le dicen: Tomás, Jesús resucitó. Tomás dice: esos son puros cuentos, ustedes se volvieron locos. Estoy hablando la versión Juárez, ¿verdad? La Reina Valera lo dice de otra forma. A menos que yo ponga mi mano en su costado o mi dedo en el agujero de sus clavos, yo no lo voy a creer. 8 días después dice que estaban en el mismo lugar y Jesús se vuelve a aparecer y hace que Tomás haga lo que dijo que iba a hacer. Esta es la tercera vez lo que acabamos de leer. Ellos están pescando. De acuerdo a los apóstoles, su ministerio había terminado. Jesús se murió. We're done. Vamos a ir al negocio que teníamos antes. Vamos a regresar a la pesca. Y lo de Jesús va a quedar en la historia como experiencias bonitas que vivimos. Nunca pensaron que el movimiento cristiano estaba dando inicio ahí en ese tiempo. Entonces se van a pescar y mientras están pescando, pescaron toda la noche, no agarraron nada. Luego en la madrugada miran a alguien caminando que estaba en la playa, había recogido leña, había hecho una fogata y estaba asando un pescado. Jesús ya había ido a pescar antes que ellos. Y les dice: muchachos, vengan, coman conmigo, traigan del pescado que han agarrado. Y dijeron: no hemos agarrado nada, nos ha ido mal. Y les dijo: tiren por ahí están. Ahí agarré yo. Y tiraron las redes, y eso está en el capítulo 20 de San Juan, antes del que acabamos de leer. Te estoy dando la historia anterior. Y tiraron las redes y dice que agarraron tantos pescados que casi se rompe la red. Llegan a la orilla, comienzan a comer con Jesús y me imagino la escena de los apóstoles. Eran 7 de los apóstoles que estaban ahí, mirando a Jesús comer. ¿Cómo comerá alguien que acaba de resucitar de entre los muertos? ¿Será que traga? ¿Será que toma agua? ¿Será que...? Y me imagino que lo miraban y qué raro come este. Y todo normal. Entonces, lo primero que Jesús hace, le dice: oye, Simón, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú me amas más que todos estos? Lo primero que se le vino a la mente a Simón es: ya me va a sacar que lo negué. Ya estuvo, ya me agarró.
Si le digo que sí, me va a decir, ¿por qué me negaste? Porque de todos estos tú eres el que me negaste. Y me imagino que se tomó un tiempo. ¿Alguna vez tu esposa te ha preguntado, baby, ¿me amas? Y te tomas un tiempo para contestar. Porque tú dices, ¿será que quiere zapatos? ¿Será que quiere vestidos? ¿Será que quiere ir al salón de belleza? Y tomas como, en realidad te dan ganas de responder, bueno, eso depende. Pero sabes que eso no te va a ayudar en nada. ¿Cómo que dependes? ¿Me amas o no me amas? Y luego tú, por que tienes que contestar lo que se tiene que contestar, le dices, sí, baby, te amo. Ay, mira lo que tengo en la carreta de Amazon. Yo no sabía que Amazon tenía carretas. Y luego tú dices, ¿para qué dije que le amaba? Pero me imagino Pedro en esa situación. Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía, si le digo que sí, me va a decir, ¿por qué me negaste? Porque habían pasado 2 semanas de que Pedro lo había negado. Jamás se imaginó que la pregunta lo iba a dirigir a un ministerio. Y es acá donde yo quiero que comencemos a entrar en cómo Jesús mira a las personas y cómo uno como hombre las mira y cómo podemos nosotros entrar en la visión de Cristo y mirar a la gente como Jesucristo la miraba. Porque desde mi punto de vista, si alguien me niega 2 semanas después, yo no lo voy a poner a pastorear como hombre. Y creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en eso. Lo que Pedro hizo no era para que Jesucristo le diera un ministerio de pastor. Pero 2 semanas después de que lo ha negado, le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, te amo. Y le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y ya leímos todo esto. Cuando Jesús llama a Pedro a pastorear, quiero decirte que no habían ovejas ni habían corderos. ¿Qué significa una oveja y un cordero? Es lo mismo. Un cordero es una oveja tiernita, ¿verdad? Una oveja es una oveja vieja y un cordero es una ovejita chiquitita recién nacida y se le llaman cordero. Entonces estamos hablando de la misma cosa. Ahora, Pedro entendía el vocabulario de Jesús. Pedro entendía de que Jesús lo estaba llevando a que cuidara personas. No era que Jesús había comprado una finca, una hacienda y lo estaba contratando para que fuera a cuidar animales. Pedro entendía el vocabulario de Jesús. Y le dice, yo quiero que vayas y apacientes mis corderos y que apacientes mis ovejas, que pastorees mi gente. 2 semanas después, ahora está Pedro recibiendo un ministerio de pastor que él no se esperaba. Y lo que me llama la atención y me parece interesante es que la pregunta ni siquiera tiene que ver con la gente. Jesús no le dijo, Pedro, ¿amas a la gente tú? Eso sería mi pregunta para el que quiere pastorear, ¿verdad? Hermano, ¿usted ama a la gente? Porque usted va a trabajar con gente, tiene que amarlos. Pero Jesús no le dijo, ¿amas a la gente? Le dijo, ¿me amas? ¿Por qué le preguntó, ¿me amas? Porque el trabajo que tú vas a hacer con la gente, ya sea tu éxito o tu derrota, va a depender de tu relación con Jesucristo. ¿Qué tanto tú amas a Jesucristo? ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? Por eso es que le dijo, yo quiero que tengamos una buena relación para que tú puedas hacer el trabajo al que yo te estoy llamando. La otra cosa que tienes que ver en este versículo es que las ovejas son de Jesucristo, no son nuestras. Que nosotros no pastoreamos nuestras ovejas, nosotros pastoreamos las ovejas de Cristo. Esto es importante que lo sepamos porque a veces como ministros nos adueñamos de la gente. No, es que estos son mis miembros. Estas son mis personas. Yo los quiero mucho a ustedes y los considero como miembros del Ministerio de Restauración, pero entiendo que ustedes son ovejas del Señor y mi trabajo es cuidarlos y pastorearlos, pero entiendo que son de Él. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, Jesús le da ese mensaje y le dice, yo quiero que pastorees no tus ovejas, sino mis corderos, pastorea mis ovejas. Y la otra pastorea, y bueno, ya ustedes leyeron el versículo. Entonces Pedro se queda preguntándose lo mismo que me pregunté yo cuando el Señor me llamó. ¿Dónde están las ovejas y dónde están los corderos? Porque este es un momento donde no había nadie. Jesús acababa de morir y toda la gente estaba esparcida. Aquellos que le gritaban, ahí viene el rey, estaban gritando, crucifíquenle. Entonces, los apóstoles estaban por todos lados, no habían ovejas. ¿Cuáles ovejas?
¿Cuáles corderos? Usualmente cuando nosotros nos ponen a pastorear la forma práctica de la organización es que hay un grupo de personas ya convertidos y tú vas y te instalan como pastor ahí. Eso es lo normal. Pero a Pedro le pasó como a mí, ¿verdad? Que a mí el Señor me llamó a pastorear y no había nadie, solo había una oveja, ¿verdad? Uno de mis hermanos que estaba ahí. Y comenzamos en la sala de la casa creyendo en una palabra que Dios había dado. No habían ovejas ahí, pero yo sabía que Dios tenía las ovejas para este ministerio y ahorita las estoy viendo y se ven muy lindas ustedes. ¿Cuántos dan un aplauso a ustedes mismos? Porque es fácil entender el llamado cuando hay un grupo de personas que vas a pastorear, pero cuando Dios te llama y no hay nadie, eso es lo que le pasó a Pedro. ¿Dónde están las ovejas? Y nosotros seguimos instalando pastores de esta manera. Yo les he dicho a varias parejas, yo quiero que usted sea el pastor de esta ciudad. Quiero que usted sea el pastor de Baltimore. Yo quiero que usted sea el pastor de Laurel. ¿En dónde están las ovejas de Laurel, de Baltimore? Están en Home Depot. He pasado por ahí. Hay muchos ahí buscando a alguien que los pastoree. Porque eso es lo que Jesús decía cuando Jesús en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 36, dice que Jesús miró las multitudes y no las vio como gente que andaba lejos, gente que andaba fuera, gente pecadora, las vio como personas que necesitaban a alguien que las pastoreara. Mateo, no sé si encontraste ese versículo, Mateo capítulo 9, versículo 6. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas. Está leyendo, ¿verdad? Esa es la visión de Jesús. Así es como mira Jesús las multitudes. Así es como Jesucristo quiere que tú mires a las personas. Cuando tú veas la gente allá afuera, no las veas como un montón de pecadores, no las veas como gente que no tiene remedio. Jesucristo quiere que las mires así, como ovejas que necesitan de alguien que las pastoree. Ahora, pastorear no significa tener un púlpito, tener una congregación. Pastorear significa dirigir a alguien a Cristo. Tú puedes pastorear a alguien en tu trabajo, tú puedes ser pastor en tu casa, tú puedes ser pastor en cualquier área donde tú te encuentres. Lo único que necesitas es entender que esa es una oveja y que necesita de Jesucristo, entender que esa es oveja de Jesucristo y conducirla a Cristo, porque Él es el buen pastor. Amén. Entonces, cuando se trata de pastorear, se trata de cuidar a alguien, de introducirle a Cristo a alguien, de llevar a esa persona que anda perdida, porque la gente en el mundo anda a veces que ya no sabe qué hacer. ¿Tú no sabes que hay personas que están a punto de quitarse la vida porque no encuentran solución a sus problemas? Personas que están en depresión, personas que están que no saben qué hacer ya con sus vidas. Tienen dinero, aparentemente están bien, pero les falta lo más importante, que es la paz que da el Espíritu Santo. Y eso es lo que a veces tratamos con las personas cuando llegamos a sus vidas, cuando comenzamos a entrar en sus hogares, porque qué triste es estar en una vacación, en un hotel que te cuesta $400 la noche y estar peleando con tu señora, estar discutiendo, ¿verdad? Estás en el mejor resort, en la mejor playa, estás gastando $3,000 por una semana, $4,000, pero estás peleando con la persona que estás ahí, o estás solo sin nadie con quien compartir. O sea, qué triste es vivir así. Pero es mejor recibir a Cristo y decirle a la gente, no importa dónde vayas, puedes ir al río, puedes ir al Potomac, pero agarradito de la mano con tu señora y feliz de la vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Es que para eso vino Cristo. A eso Jesucristo nos ha mandado, a que pastoreemos a la gente, a que le llevemos, conduzcamos a la gente a Jesucristo, porque Él es el buen pastor. Y así es como Jesucristo mira a las multitudes, como ovejas. Dice que sintió tristeza porque andaban como ovejas que no tenían quien las condujera. Cuando tú miras a la gente allá afuera, así están, malgastando su dinero aquí, con problemas económicos allá, con problemas de vicios acá, con problemas matrimoniales, con problemas de migración, o sea, problemas por todos lados y no encuentran la solución. Problemas de salud
y no hayan para dónde correr. ¿Qué tal si vamos y les decimos, Jesucristo es tu sanador, Jesucristo es tu gozo, Jesucristo es tu salvación, para que ellos puedan entender el propósito de su vida y sentirse que tienen un pastor que los está dirigiendo, que tienen una vida? A veces no entiendo cómo la gente puede vivir sin Cristo, vivir en sus matrimonios sin una guianza espiritual. Y llegamos a los hogares y decimos, wow, ¿cómo han sobrevivido todos estos años sin una guianza espiritual? Simplemente haciendo lo que yo creo que tengo que hacer, por inercia. Bueno, es que sí, yo creo que esto es lo que me conviene. Nos peleamos y bueno, hay que hacer esto para medio reconciliarnos. Entonces, cuando Cristo viene, Jesucristo comienza a darle el sentido a tu vida, y eso es lo que Jesucristo miraba en ese pasaje. ¿Cómo Jesucristo mira a los individuos? ¿Cómo Jesucristo mira a las personas? No solamente como multitudes, sino individualmente. Cuando Cristo llega a una persona, ¿cómo Jesucristo la mira? ¿Será que la mira igual que los demás? En el libro de San Lucas, capítulo 19, tengo otro pasaje bien lindo para ti. San Lucas, capítulo 19, ahí vi a un hombre que se llamaba Zaqueo, un hombre despreciado, un hombre con un problema de estatura grave, ¿verdad? Era un enano. Se cree que era chaparrito, era enano. Y que esa clase de desgracia para ellos era como una maldición. Entonces la gente los miraba de menos, los miraba así como con desprecio. Pero tenía un trabajo que se había hecho rico, era cobrador de impuestos. O sea, cobraba más de lo que estaba supuesto a cobrar, y eso había despertado en toda la gente un cierto rechazo hacia este hombre. Era rico, pero nadie lo quería. Entonces lo lindo de esta historia es que Jesucristo se le encuentra en el camino y le dice, Zaqueo, yo quiero ir a almorzar, quiero ir a comer a tu casa. Y Zaqueo va, le prepara unos tacos, ¿verdad? Con agua, con una soda, lo que fuera. Y comienza Jesús a comer con Zaqueo dentro de la casa de Zaqueo. Entonces la gente religiosa afuera mira esta escena y comienzan a decir esto. Dice que al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mira lo que la gente decía. Uy, ese es el Hijo de Dios. Ese es Jesús, y mira con quién está comiendo. ¿Qué dirán de ti cuando te ven con personas que no son cristianas? ¿Qué dirán de ti los religiosos cuando haces cosas que no estás supuesto a hacer porque la religión te dice que no tienes que hacerlo? Jesús no le importaba lo que los fariseos decían. Estaba comiendo con un hombre que era pecador, estaba feliz, disfrutando el almuerzo, la cocina, lo que fuese que le hubiese cocinado la esposa de Zaqueo. Y la gente afuera mirando a Zaqueo, ¿cómo lo miraban? Como un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabes lo que estaba haciendo Zaqueo ahí? Haciendo lo que los religiosos no podían hacer. Los religiosos criticaban, pero nunca se sacaban $1 para nadie. Eran ricos, porque los fariseos vivían en las lomas, en las partes más altas de Jerusalén, en donde solo vivían los romanos que tenían dinero, y ellos también, las casas con piscina. Cuando tú miras todo lo que era Jerusalén y las casas que ellos tenían, te das cuenta que vivían en la zona de ricos, pero nunca compartían su riqueza con los pobres. Entonces Zaqueo está haciendo lo que los fariseos no podían hacer. Y cuando Jesús mira esto, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esto fue un choque para los judíos, es como un batazo en la frente, porque decir que ese pecador, ese chaparro, ese enano despreciado por todos, es igual a mí. ¿Sabe lo ofensivo que era para ellos? Para nosotros eso es una palabra que no tiene mucho significado. Ay, ¿qué importa Abraham? Para ellos no, porque ellos se consideraban descendientes directos de Abraham, y que nuestro Abraham es nuestro padre y nosotros somos santos como Abraham. Aquí nosotros somos de pura sangre. Estos publicanos, estos pecadores, estos son de una clase inferior.
Eso es como ellos miraban a Zaqueo, pero mira cómo Jesús lo mira. Jesús les dice, este hombre es igual que ustedes, no hay nada de diferencia entre ustedes y Zaqueo, ustedes todos son hijos de Abraham. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Yo no sé si tú estás entendiendo hacia dónde te quiero llevar, porque una de las cosas que yo quiero que aprendamos es a mirar a la gente como Cristo las mira, porque la situación de pecado donde la gente está no hace la diferencia en cómo Jesucristo mira a las personas. El que una persona esté en pecado no significa que Jesús la mira mal o Jesús no la quiere tanto. Bueno, es que aquí está uno que ya salió del pecado y aquí está otro que está en pecado. Jesús dice, yo voy a amar más a este. Eso no es verdad. Jesús ama igual a aquel que está en pecado como a aquel que ya salió del pecado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hay una igualdad entre ustedes porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso porque eso vino a hacer con nosotros? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y entre todo ese grupo estábamos nosotros. Ahora sucedió algo en Pedro que tuvo problemas para entender el llamado a donde Jesús lo quería colocar. Cuando Jesús andaba en la tierra, predicando, Pedro había escuchado a Jesús hablar y en Mateo capítulo 10, el capítulo 10, versículo 5, ya llegaste del libro del apóstol Mateo. Dice así, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando tú lees esto y no entiendes lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que es la gracia y lo que es la ley, puedes deducir fácilmente de que Jesús estaba siendo como un poco discriminador en esto. Bueno, ¿cómo que a los gentiles no quiere que vayas? Ni a los samaritanos. ¿Por qué los está mandando solo a la casa de Israel? Entonces, estas instrucciones son dadas y Pedro como que se le quedó eso, creyendo que el evangelio era solo para los judíos. Pero lo que Pedro no entendió y lo que mucha gente no entiende hasta el día de hoy, es que cuando Jesús da esa palabra, cuando Jesús da esa orden, Jesucristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Jesucristo no había derramado su sangre por los gentiles. Estaban bajo el pacto antiguo y el pacto antiguo incluía solamente al pueblo de Israel. ¿Me están entendiendo? Estaba en esa época, en ese tiempo, en donde todavía su sangre no había sido derramada. Entonces los gentiles no tenían ningún acceso a las promesas de Dios. Pablo dice que nosotros estábamos fuera de todo pacto, fuera de toda alianza, alejados de Dios, o sea, sin Dios en el mundo. No había nada que nos conectara con Dios, porque había un pacto que solamente incluía al pueblo de Israel. Por eso es que Jesucristo los manda a los 12 y les dice, miren, vayan donde los judíos nada más, no entren donde los samaritanos ni en las casas de los gentiles, no porque Jesús estuviese siendo discriminador, sino porque Jesús entendía perfecto el tiempo en que él estaba. ¿Qué va a ir a hacer donde un gentil? Si todavía su sangre no había sido derramada, si todavía no había muerto en la cruz del Calvario, el gentil no tenía ninguna cobertura bajo el antiguo pacto. Por eso es que los manda y vayan solamente a los israelitas, porque esos eran los que estaban cubiertos bajo el pacto antiguo. ¿Se entendió? Pero eso cambió cuando Jesucristo murió. Cuando Jesucristo muere y resucita, la orden es diferente. Les dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Ya no les dijo solamente a Israel. Comiencen en Jerusalén, vayan por Samaria, por Judea, hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque ya entonces Jesús había resucitado, ya entonces había muerto, su sangre había sido derramada y ahora sí, el mundo entero está cubierto por su sangre. Amén. Por eso les da esa orden, le dice, ahora vayan y hagan discípulos en todas las naciones.
Pero Pedro como que no entendió eso, como que se quedó en la parte antigua, en donde solamente quería pastorear a los israelitas. Parece que esa orden de los 70 todavía estaba en su mente diciendo, pero si Jesús nos mandó, nos dijo que no fuéramos a la casa de los publicanos. No entendió que la muerte de Cristo iniciaba un pacto nuevo en donde todo mundo estaba cubierto bajo ese nuevo pacto. Yo quiero que vayamos al libro de los Hechos para que entendamos un poco mejor el pasaje que te acabo de leer. Porque ahí Pedro tiene un pleito con Jesús. Bueno, Jesús lo tuvo con Pedro. Hechos capítulo 10. Jesús le muestra un lienzo. Le muestra una visión. Y dice que en el lienzo vio animales que representaban a las personas. Como te dije una vez más, Pedro entendía el vocabulario. Mira lo que dice. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Eso era una representación de los gentiles, o sea, de la gente que no era judía. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Esa fue la orden, la nueva orden de Jesucristo. Ya Jesucristo había muerto, había sido ascendido al cielo, pero regresa en una visión a Pedro, y Pedro entendía que era el Señor, que era Jesucristo, lo conocía, no había ninguna duda de eso. Sabía que estaba hablando de personas, pero mira cuál es su respuesta. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Ahora, yo no sé si Pedro tenía la palabra Señor como un vocabulario. Porque cuando tú le dices Señor a alguien, es porque tú estás dispuesto a obedecer. Él es tu Señor. Tú no le dices Señor, no. Es como una contradicción. No sé si me estás entendiendo. Entonces no sé si la palabra Señor era un vocabulario que había aprendido o de verdad estaba entendiendo quién le estaba dando la orden. Le dice: Señor, no. Porque ninguna cosa inmunda o común o inmunda he comido jamás. Pedro entendía que no estaba hablando de comida, que era de gente que estaba hablando. Pero estaba respondiéndole en el mismo vocabulario que el Señor le estaba hablando. Volvió la voz a él la segunda vez. Y mira la respuesta de Jesucristo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿A quién está defendiendo Jesús? Jesús está defendiendo a alguien ahí. A veces me pregunto a cuántos religiosos Jesús les está diciendo lo mismo. ¿Por qué le está llamando a este borracho? ¿Por qué le está llamando a este drogadicto? ¿Por qué le está llamando homosexual, lesbiana a esta persona? ¿Por qué no lo miras como yo lo estoy mirando? ¿Por qué no te das cuenta que a ese borracho yo lo limpié también? No le llames común, no le llames borracho, no le llames así, porque yo derramé mi sangre por él y está limpio. Mira la respuesta. Así tenemos que ver a las personas. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Era un pleito entre no Señor, comunes, no le llames común. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuál era el problema de Pedro? Porque Pedro creía que el evangelio era solo para los judíos. Pensaba que era solo para los israelitas. Que esas eran las ovejas de su padre, de Israel. No miraba como ovejas a los gentiles. A veces creemos que las ovejas, trayendo esto a nuestros tiempos, creemos que las ovejas solo son aquellos que están en la iglesia. Eso es bien común. Oh, vengan las ovejitas, estas son mis ovejitas. Pero ¿qué tal con aquellos que andan perdidos? ¿Los miramos como ovejas? No, esos son cabras, serán otra cosa, menos ovejas. ¿Será que así los mira el Señor? ¿Será que el Señor solo mira las ovejas que están en la iglesia? ¿O mirará a aquellas ovejas que todavía no han llegado, pero que están allá también, que son parte del redil del Señor?
Entonces, cuando no miramos a las personas con la visión de Cristo, entonces nosotros hacemos diferencia entre los que están en la iglesia y los que están afuera. Estos son los santos del Señor. Aquí reunámonos los amados, los santos, los benditos. No se mezcle con esos sucios, con esos borrachos, con esos inmundos comunes. ¿Y a cuántos el Señor les estará diciendo, cuidadito, un momentito, yo voy a defender a esos que tú les estás llamando borrachos porque yo los he limpiado con mi sangre preciosa? Oh, qué bueno es el Señor. Dale un aplauso al Señor. Así es como tenemos que mirar a las personas, como Cristo las mira. Vienen los italianos y le tocan la puerta mientras él está teniendo esta visión. Se llevan a Pedro a la casa de Cornelio. Y llega Pedro a donde está Cornelio. Era un centurión, era un jefe de los romanos. Era un soldado, era un centurión, significa que estaba por encima de 100 soldados. Era el jefe de 100. Y se lo llevan y Pedro entiende que Dios lo estaba mandando y va. Y en el próximo, más abajo en los versículos, si me lo pueden proyectar, encontramos la actitud con la que Pedro llega. Dice, entra y le pregunta a Cornelio, bueno, aquí estoy, ¿para qué me han mandado a llamar? Dice que hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, mira el saludo que les da este hombre. Yo no sé si alguno de ustedes, si hubiese estado ahí, ¿qué hubiera hecho? Comienza Pedro y entra y le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón como yo, judío, juntarse con alguien como ustedes. Acercarse a un extranjero. Es abominable. Mira cómo se sentían ellos. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame, ¿cómo? ¿Verdad que entendió que era de hombres que estaban hablando? Cuando le dijo, no llames común lo que yo he limpiado. Lo entendió porque aquí le está diciendo que ya Jesucristo le había dicho que a ningún hombre entendía que no eran lagartos ni eran iguanas de lo que estaban hablando, que eran personas las que Jesús le estaba mostrando. Y le dice, he entendido que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis mandado a llamar o por qué me has traído? La introducción que este hombre hace no es fácil, porque alguno de ustedes hubiese dicho, yo también, bueno, que me esté diciendo que soy un abominable y que él no puede estar. ¿Quién se cree este don Pedro que es? Y eran soldados los que estaban ahí, no eran cualquier persona. Y me imagino que cuando dijo eso, los soldados se pararon y Cornelio les dijo, tranquilos, easy, come on, tranquilo mis nerones, todavía no. Comienza él a hablar y comienza a Cornelio a explicarle que él había estado en oración y que un ángel se le había aparecido, pero que él necesitaba que Pedro les explicara el evangelio. Y dice que Pedro comenzó a hablar de quién había sido Cristo, cómo había muerto, si me dan el otro pasaje también, y le comienza a decirles todo lo que Jesucristo había hecho por cada uno de nosotros. Y dice que no había terminado Pedro de hablar. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, me voy a parar ahí, que habían venido con Pedro. ¿Quiénes eran esos? No eran fieles a Dios, eran fieles de la circuncisión. ¿Qué significa eso? Que había un grupo que había llegado con Pedro que apoyaba la teoría y la teología de Pedro. Pedro decía, si usted es griego y recibe a Cristo, usted tiene que circuncidarse para ser parte del evangelio de Cristo. ¿Cuántos saben lo que es circuncidarse? Solo esa palabra me causa dolor. Pero les decía, ustedes necesitan circuncidarse, si no, ustedes no pueden ser parte del cuerpo de Cristo. Ustedes necesitan de dejar de comer cerdo, ustedes necesitan guardar el sábado. Y comenzaba Pedro a introducir toda la ley judaica, todo lo que los judíos practicaban, y hacer una mezcla de Cristo más la ley. Eso lo tenemos común en nuestros tiempos. Una mezcla de evangelio de Cristo con ley.
Sí, Jesucristo, sí, pero también tienes que guardar esto, también tienes que hacer esto. Entonces estas gentes eran fieles creyentes de ese concepto de que tenían que guardar la ley aquellos que se convertían a Cristo. Entonces dice que cuando vieron que el Espíritu Santo había caído sobre ellos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban el nombre de Dios. Oh, yo no me imagino ese grupo de soldados maleantes, abusadores, mata gente. Eso es lo que era. Un soldado romano no era cualquier cosa. Eran abusadores, violadores, mataban por diversión. O sea, el ejército más cruel que ha existido en la historia es el ejército romano. Está en la historia. Por eso es que la representación que mira Daniel en su visión es una bestia con unos colmillos grandes, porque ha sido el ejército y el imperio más feroz que ha existido en la historia, el imperio romano. Ser un soldado romano no era cualquier cosa, y ser un centurión era más todavía, porque estabas de jefe de 100 soldados. Entonces imagínate a 100 soldados, si me dejan el slide ahí por favor, a 100 soldados ahí. Y que Pedro comience a hablar de Cristo y que luego la gloria de Dios caiga, que el Espíritu Santo caiga y que comiencen a hablar en otras lenguas aquellos italianos y comiencen a glorificar el nombre de Dios. Entonces dice que los religiosos dijeron, Dios mío, my God, what's going on here? Esta es una blasfemia. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo esté en esos vasos sucios? Soldados romanos hablando en lengua. Te estoy llevando a la escena porque esto es lo que pasó. Nosotros lo leemos y pensamos que bueno, era un grupo de santos que habían recibido a Cristo. No, ni habían escuchado de Cristo. Por primera vez estaban oyendo quién era Jesucristo y ahí el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo los había limpiado con su sangre preciosa. Dale un aplauso al Señor. Tú no necesitas todo ese montón de ritos religiosos para que el Espíritu Santo entre en ti. Lo único que tienes que hacer es escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchas la palabra de Dios, el Espíritu Santo impacta tu vida. Y hay algo en tu cuerpo que no lo vas a poder explicar. Es la llenura del Espíritu Santo. Oh, qué bueno es el Señor. No necesitamos pasar por todo ese montón de ritos religiosos de purificación. Reciba a Cristo. Venga 6 meses todos los días a la iglesia. Vamos a estar haciendo un exorcismo por usted y después vamos a orar para ver si todavía está limpio para que el Espíritu Santo caiga sobre usted. Eso no es verdad. La religión te ha hecho sentir así. Por eso es que hay gente que le tiene miedo al Espíritu Santo. Por eso es que cuando la gente peca no quiere saber nada de Dios, porque piensa que el Espíritu Santo es solamente para aquellos que están 100% puros. Ahí hay un grupo de soldados romanos que nunca habían escuchado el Evangelio, pero fueron impactados y el Espíritu Santo los bautizó. Oh, qué bueno es el Señor. Te dejo con el último versículo. Dice que Pedro, cuando vio todo aquello, dijo, ahora entiendo que para el Señor no hace acepción de personas. Qué bueno es el Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todas las naciones se agrada de aquel que le teme y que hace justicia. Ponte de pie en esta mañana. Yo quiero que miremos a la gente como gente que ha sido limpiada y lavada con la sangre de Cristo, como ovejas del Señor. Miremos a las personas como Cristo las mira. Nunca desahucies a nadie, nunca discrimines a nadie, nunca digas, este pecador no tiene solución, este no tiene remedio, este pobre sí que ya se lo llevó el diablo. No, es una oveja del Señor. Hay que mirarlo con los ojos de Cristo, hay que mirarlo como lo que son. No le llames común, no le llames inmundo, no le llames pecador, no le llames borracho, no le llames adúltero, fornicario, no le llames homosexual, no le llames lesbiana, no le llames cualquier pecado en donde la gente vive. La gente vive como vive porque no ha encontrado una forma mejor de vida.
no se ha encontrado con Jesucristo. Porque cuando la gente se encuentra con Jesucristo, el Espíritu Santo es el que impacta sus vidas y es el que transforma sus vidas. Yo no me imagino la experiencia de estos soldados después de que pasó todo esto. Después de que salieron de ahí, salieron diciendo, wow, lo mejor que nos pudo pasar en la vida es venir a la casa de Cornelio. Lo mejor que nos pudo suceder es aceptar la invitación. Probablemente lo mejor que te ha pasado en la vida es que alguien te haya invitado a la iglesia. Eso es así. Lo mejor que me pasó en la vida es venir a la iglesia. Porque acá es donde el Espíritu Santo comienza a impactar tu vida, comienza a transformarte por dentro. No te preocupes de lo que tengo que dejar, de lo que tengo que cambiar. El Señor Jesucristo es el que te mira como una persona santa, como una persona limpia. Lo que hagas con tu vida es en obediencia a lo que Él ha hecho por ti. Lo que hagas con tu vida es reconocer que Él es mi Señor, que Él es mi Dios.